soy Mariela Gómez Cerro. Esto es Arte Humano Sessions en vivo desde Frankfurt. Qué importante es testimoniar, escuchar a las personas. Y de eso vamos a hablar hoy con, con Pedro. Es doctor en ciencia política por la Universidad Católica en Argentina. Fue diplomático, cónsul en Hamburgo. Estuvo en la embajada en Alemania, en Cuba, en Finlandia, en Haití. Él publicó un libro que se llama La Revolución Cubana, testigo de una revolución traicionada, y en el 2024 publica Haití, entre el silencio y el hambre. En este, en este arte humano hoy, ¿no? Lo que quiero hacer es hablar sobre esto como un libro. Es importante para plasmar los diferentes las testimonios, la historia de cada persona, de pueblos, de idiosincrasias. Hola, hola Pedro Van Eycken. Bueno, bienvenido a Arte Humano Sessions, ¿no? Es un espacio donde vamos a hablar sobre tu libro, nuevo libro. Hice recién la introducción sobre tu carrera, sobre tu trayectoria, y lo que queremos hablar es sobre este libro que se llama Haití, entre el silencio y el hambre. Por lo que entiendo, es una experiencia testimonial propia, ¿no? Histórica, donde vos mismo estuviste viviendo, ¿no? Como recién decía en la introducción, es, es muy fuerte escribir sobre historia, pero que desde un punto de vista donde uno mismo lo sintió, lo vio, no se la contó otra persona, ¿no? Así es, bueno, buenos días o buenas tardes para ti, Mariela, y para la audiencia. Exactamente, este libro, igual que el anterior, el primero que era sobre Cuba, testigo de una revolución traicionada, Sí. yo hago mucho énfasis en los dos, en que es una experiencia testimonial. En Cuba estuve 3 años y aquí estuve casi 2 años. Ujú. Recorrí, como en el primer caso, todo, casi todo el país, a pesar de los problemas que hay. Prácticamente es muy fácil, digamos. Una cosa es recorrer Argentina de Humahuaca a Ushuaia y otra cosa es recorrer Haití o Cuba, ¿no? Pero hoy es muy difícil, hoy sería en Haití muy, muy difícil. Es otro tema, no es tema del libro, pero está la cosa muy mal. Pero se podía y tuve la inquietud, que además es una norma no escrita en nuestro servicio exterior y creo que en los de todo el mundo, conocer la jurisdicción de donde se presta funciones. Por eso es, insisto, en lo testimonial, pero claro, en el caso de Cuba, en realidad fue una versión breve de mi tesis doctoral. Cuando cuentas lo que haces en el país, y lo mismo de Haití, lo que ha pasado, yo empiezo capítulo 1, una especie de presente prolongado, desde 2017 al 24, que es cuando Ok. escribí el libro. Pero después tengo que ir a lo que yo llamo, y así lo llamo en el libro, flashback, como en las películas, porque voy para atrás. Voy para atrás porque me tengo que meter en la historia, lo mismo con Cuba. Del siglo, en el caso de Haití, del siglo XVIII, plena esclavitud, plena posesión francesa, hasta hoy. Todo lo que fue pasando. Claro, por eso te iba a preguntar en qué año habías estado en Haití para tener una comparación, ¿no? De que si hoy es imposible viajar por ahí, vos estuviste en Haití en el año 17 al 19. Así es, 22 meses, exactamente. Ah, Y en ok, esos meses recorrí obviamente la capital, pero también recorrí el norte, el oeste, un poco del este, que es el límite con la República Dominicana, la otra parte de la isla española. Bastante, bastante, por turismo y por razones de trabajo, por ambos motivos. Pero con mi esposa, de los dos, hemos recorrido bastante el país. sí, porque es interesante, ¿no? Muchas veces por ahí los que son embajadores o diplomados, por ahí es muy difícil también llegar a la cotidianidad, cercanía con la gente que vive ahí, ¿no? Exacto, Ver eso, ¿no? Creo que no debe haber muchos diplomáticos donde se acerquen tanto o se interesen tanto por el país que les tocó, ¿no? Ir a representar a Haití en tu exacto, caso, ¿no? exacto. Ese Es, es uno. La otra es, si bien aún no me lo has preguntado, pero porque suelen preguntar a veces por el motivo del título, claro. que es me gusta mucho.
la desmitificación. Se dicen a veces muchas cosas, en este caso se trata de dos ensayos políticos, lo mío no es ficción. Ujú. Demitificar, se dicen muchas cosas a favor o en contra, Sí. pero no se conoce bien el país. Y Ujú. como no todo el mundo, los 8.000 millones, no podemos conocer todos los países, pero por lo menos no se leen, Mariela, las Mm. dos fuentes, los dos lados de la historia, las dos veredas. Yo tengo la mía, por supuesto, además Sí, soy académico, pero traté de demostrar las dos veredas, sobre todo en el caso de Cuba, más polémico, es una crítica, digamos, a los errores domésticos de la Revolución Cubana, pero, por ejemplo, ahora me voy un poco al otro libro, Testigo de una revolución, fíjate el título, Testigo sí, de una revolución traicionada, porque a los 3 años de asumir, Fidel Castro decide dar vuelta a la hoja y hacer todo, no lo que no había dicho. En sí, el caso de Haití, después podría explicar por qué silencio y por qué hambre. sí. Claro, porque no, claro, nosotros cuando, bueno, yo lo que tengo recuerdo o lo que cuando alguien me dice Haití, lo primero que a uno se le viene es pobreza, catástrofe y sufrimiento de las personas de Haití, Y ¿no? violencia. Y violencia. Estaba pensando cuando escribí el título, porque muchas Sí, veces cuando escribes un artículo, he hecho varios para medios, para diarios, periódicos, sí. muchas veces el título no lo pone el escritor, lo pone el editor del diario. Yo he Ah, mandado, a veces publico en el diario La Prensa de Buenos Aires y mando con el título y sale, pero en general, sí, en sí, muchos, es el editor del diario el que te pone el título. Sabe de qué se trata, lee la nota, pero sí, ellos ponen el título. Y bueno, a mí hasta ahora me... En el caso del libro, obviamente, el título lo tengo que poner yo. Así que, bueno, pero prefiero escuchar sí. tus preguntas. Sí, no estaba pensando en cuando vos escribís el libro, no solamente elegís escribir sobre el testimonio o por el presente que estás escribiendo, sino que te remontás también al pasado, ¿no? Y que también qué responsabilidad es elegir qué es lo que contás también del pasado, que no estuviste, y cuáles son las fuentes de donde, ¿no? De cómo vas haciendo la investigación para escribir y para ponernos en contexto, porque si no conoces el pasado, no podés opinar sobre el presente, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que es ineludible cuando uno analiza, estudia un país, un escritor, un Ujú. periodista, Sí, obviamente no se puede prescindir del pasado. Eso es una verdad de perogrullo. Ahora, en el caso de Haití, obviamente también es en el caso de Cuba, pero en el caso de Haití, muy especialmente, la historia marca demasiado, quizá más que en otros países, sí. por qué le pasa lo que le pasa. Ah, Y después, bueno, sí, y cuando vas al pasado y te metes en el pasado, te das cuenta. Si querés, yo puedo leer, son lo preparé aquí, nueve capítulos, me gusta. rápido los leo. Sí. El primero, capítulo uno, un extenso presente. Bueno, esto va del 2017 en que llegué yo, Ah, ok. justo cuando se iba la última misión de paz de Naciones Unidas. Ah, Se ok. retiraba. 2017 al 2024. Como cuando hablamos de la época contemporánea, es la de hoy, pero no Sí, hablamos de hoy, 6 de abril, hablamos de un tiempo. Bueno, segundo, flashback, así con ese título cinematográfico. sí. Colonia francesa y esclavitud, que es todo el 18. Obviamente había esclavitud en Todo el el siglo 17, XVIII. Ok. pero el 18 es también cuando estalla la revolución y el fin de la esclavitud. Capítulo 3, rebelión e independencia, toda la lucha por la independencia, que es muy Sí. sangrienta, de los dos lados, del lado de Francia y del lado de los ex esclavos de Haití. Cuarto, el silencio y el hambre. ¿Por qué el Ujú. silencio y por qué el hambre? Después lo describo más. Quinto, unificación, violencia y deuda impagable. Tiene que ver con los lastres externos de Haití, que son muy fuertes. Estados Unidos y Francia. Perdón, el orden es al revés. No, no Siglo importa. XIX, Francia, siglo XX, Estados Unidos. Después la ocupación, ahí sí entro en los dos. La ocupación de Estados Unidos en el pasado ocupó por poco tiempo muchos países, sobre todo en América Central y Caribe. Ah, Ningún país lo ocupó 19 años, solamente Haití. Y la gente no sabe esto. no. De 1915, la excusa fue el tercer gran magnicidio de la historia de Tuto o varios, hasta el 34.
casi 19 años. Después, otro capítulo de Duvalier, nombre emblemático, no se puede hablar de Haití sin hablar de los Ujú, Duvalier, padre e ujú. hijo. De Duvalier a Aristide, 1957, Duvalier fue, no olvidemos, como en el caso de Hitler también, tiene legitimidad de origen. Los dos fueron elegidos por el pueblo, después fueron lo que fueron. Pero Sí, tanto Hitler en Alemania en el 33 como Duvalier en Haití, con todo lo que hizo, fue sí. votado limpiamente. A Aristide, que es ya el 2004, al otro extremo, un poco a la izquierda, era un sacerdote salesiano, etcétera. Luego el capítulo 8, muy importante cuando se hable de Haití, muy importante, las Naciones Unidas en Haití. Haití tuvo 9 misiones de paz en 30 años. Ahora está a los tumbos funcionando la tercera, pero todavía falta llegar mucho personal. Mm, Aprobado por Naciones Unidas, con personas de Naciones Unidas o de otros países. El noveno es inestabilidad, terremoto y zozobra. No nos olvidemos de, bueno, Haití vivieron una permanente inestabilidad. Terremoto 2010. El que me sucedió a mí como ujú. embajador, que estuvo Sí, más, tuvo 5 años, él ya había estado en el 2010. Él, cuando él fue a Haití, yo estaba completamente desconocido, lo acepté. Me gusta el trabajo de trinchera, no solamente Europa, como me tocó antes, y bueno, en Cuba. Pero cuando él fue, sabía, ya había estado en el terremoto, que felizmente no se ha repetido, eh, y estuvo más tiempo. Y finalmente en el décimo las conclusiones. Yo no sé, sí. tú dirás qué es lo que... Es muy eh, interesante porque la verdad que si no hay personas que escriben como vos, no, A no mí nos me gusta la podemos historia, ¿no? Para interesar. empezar. Claro, Sí, a mí me claro, gusta. como uno, por ejemplo, yo, bueno, normalmente me tiro para leer cosas con respecto al arte. Y, pero la historia me encanta, ¿no? Y la historia tiene que seguir escribiéndosela. ¿Cómo, cómo nació esto de escribir y cómo es tu día como escritor para que la gente que nos ve también sepa cómo haces si te encerrás, te vas al monte y cómo elegís los temas, dónde vas a la biblioteca, cómo te nutrís para poder eh, escribir sobre, ¿no? sobre esto, o también hablas con las personas Claro, en hay lo que... Haití, Si quieres, puedo entrevistas. seguir metiendo de colado algo de Cuba, aunque no es el libro. Sí, Igual sí, lo voy sí, a sí, llevar a sí. Frankfurt, pero no es Me el libro. interesa, sí, Eh, Cuando yo recorrí el país con mi esposa, Cuba, sí, sí. porque la temática, digamos, la motivación fue diferente. Ah, ok. Veía todo lo que no se había hecho, todo lo que falta hacer, y ahora está mucho, igual que Haití, está mucho peor que cuando yo estaba. Y yo me preguntaba, cuando ya me estaba yendo casi, ¿para esto se hizo la revolución? Evidentemente Mm, no. Ah, ya, bueno, yo no soy de izquierda, pero traté de ser muy objetivo. Entonces, esa fue una motivación, ¿no? sí. Para cuando a los 58 años decido, al volver al país, me quiero doctorar, entre mi graduación y mi doctorado pasaron 40 años. Ajá. Me gradué con 23 y me doctoré con 63. La mayoría de los doctorandos, no sé en Europa, pero aquí pueden ser gente bastante mayor. Sí, sí. Creo que también aquí Casi me es. doctoro en Hamburgo, en Hamburg, porque Sí. fue mi primer destino. Tenía el alemán bastante mejor que ahora, porque lo he practicado. Fui a la Universidad de Hamburgo y después, por una cosa o por Ah, otra, lo dejé. Entonces dije, bueno, me estoy por jubilar y no tengo el doctorado. Me agarró una... Bueno, a ver, ¿qué tema? Porque yo tenía otros temas y me han preguntado, Pedro, pero claro, ¿estuviste sí. en Berlín cuando cayó Claro, en Berlín? No, perdón, en Hamburgo, estaba en Alemania. No teníamos en Berlín. Cuando cayó el muro, estuviste todo el asunto, digamos, la reunificación. es ¿Por qué? verdad. Y Sí, bueno, expliqué que me había impresionado mucho todo lo que no se había hecho, todo lo que se dice del país y no se conoce, idealizaciones, Che Guevara, muchas cosas de gente que no tiene idea. Sin ir más lejos, mi hija ha vivido casi toda su vida en Barcelona, nació en Barcelona y cuando me sí. fui a ver Cuba, a sus 18 años, lo primero que me pide papá, ¿me vas a comprar una camiseta del Che? Le dije, no. Bueno, la empleada nuestra pobre tampoco comulgaba con ese señor, pero le trajo un día a la casa y mi hija, feliz, Sí. 18 años, a esa edad se puede ser, dicen siempre uno más de izquierda.
Pero después fue 2 veces y en uno de ellos viajes también fuimos a Atlanta. Mi cuñada vive en Atlanta, Estados Unidos. Sí. Y ahí se fue dando cuenta, y papá tenía razón, hay que ver cosas, no hay que hablar de afuera. Eso fue la motivación. Después tú me preguntabas, por eso hice la tesis, me llevó 6 años, la terminé en Haití, y cuando volví en el 2021 la defendí y la aprobé. Ah, Eh, mira. y cuando un amigo mío se doctoró, después de mí, con 70 y pico, pero de otro tema, Ujú. leyó mi tesis y me dijo, Pedro, Ah. es muy interesante, pero tienes que hacer un libro. ¿Cómo tengo que hacer un libro? Sí, sí, sí. Pero por favor, la tesis tiene 450 páginas. No, Ah, no, más liviana para el común de la gente. La tesis es muy académica, mucha llamadas de libros. Algo para el común de la gente para que entiendan lo más importante. Y después me dijo, para que lo vean mis nietos. Yo, bueno, a él le debo haber escrito un es libro. verdad. Sí, 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 tiene El razón. libro tiene 150 páginas, es mucho más pequeño, pero tiene lo fundamental. Una comparación con Vietnam, que sigue siendo comunista, pero no en la parte económica. Bueno, con Haití me impactó mucho también, ya ahí no Ujú. había una revolución mediante, distinto, con más, si se quiere, magnanimidad, eh, pero lo que quise demitificar es que no solamente también ahí no comulgo mucho con lo más progresismo, la izquierda, que la culpa de todos los males que tiene un país de la periferia depende siempre del centro, en este caso del imperio del norte. En Haití es indudable que sí, uno de los capítulos analiza la ocupación, Ok, pero si uno ve bien la historia, sí. y de los dos países, y de todo no tiene la culpa el de afuera. No, En no. Argentina no hablemos, en mi país no hablemos. Es muy fácil echarle la culpa, pero cuando uno lee y ve, sí, hay bastante, los poderosos no son tontos, hacen su juego, sacan lo que pueden, pero vamos a un ejemplo, y se lo comento con mucho cariño a los haitianos porque les tomé mucho cariño. Ujú. Tuvieron varios magnicidios. El último, yo me había ido hace 3 años, cuando Sí. matan al presidente Moïse, al que yo conocí. Ah, 8 tiros en el cuerpo, la mujer solamente acá y se salvó en el brazo. Lo mm, llevaron, enseguida ella la salvaron. sí. 16, no sé cuántos, ¿cómo es? Sicarios colombianos, a pesar de que el autor material no era colombiano. Eh, para mí fue un shock muy grande, pero si ves la historia de Haití, Mm, el hombre que los liberó de Francia, el héroe nacional, uno de los dos, porque uno fue el que sacó la esclavitud, Jean-Jacques Dessalines, lo mataron. Es como si acá yo hubieran mismo. matado a San Martín después de cruzar De los Andes. liberar a todos, No sí. estamos hablando de cualquier máquina. Entonces, eso no lo hicieron ni los americanos ni los franceses. Duvalier, Mm, al que se lo trata de monstruo y fue bastante durante 20 años. Bueno, el padre y el hijo. sí. Lo eligió el pueblo haitiano, no lo pusieron de afuera. O sea, hay muchas cosas que la culpa o la razón, porque Kurt Waldheim, que fue secretario general de Naciones Unidas, el austríaco, después fue presidente de Austria, decía, no me gusta hablar de culpas, hablemos de causas, una frase muy profunda. No, mira. Las causas no son siempre de adentro y no son solo de afuera. Entonces, en los dos libros trato de equilibrar, pero ahí me entusiasmé, ahí me salió el politólogo, uno de los capítulos o una parte hablo de la teoría, la dialéctica de Hegel, amo-esclavo. Menos mal que lo escribo en castellano, no en alemán. Es muy interesante, me meto con el Mm, vudú, ¿ves? Eso no tiene nada que ver con lo otro que quiero decir, me meto con el creol, ¿por qué vudú, la famosa, uno cree que es pinchar la muñequita para hacerte mal, el vudú es mucho más que eso, y al igual que el mm, sincretismo brasileño, sí, tiene para el bien y para el mal, no solo para el mal. Vudú hay también, o hubo siempre en New Orleans, vudú hay en cierto modo en Brasil, diferente. Pero es mucho más. claro. Está el bueno y está el malo. Y el creol. El vudú y el creol en la época de la esclavitud Sí, eran como escapismos, como una forma que tenían ellos de comunicarse entre sí, los esclavos, sí. ante la opresión blanca, en los dos casos. Ah, Sí, y eso no es muy extenso lo que le dedico a eso, pero le dedico bien la importancia del árbol, por ejemplo, en la India es el árbol de la vida, hay muchos medallones con el árbol de. En Haití el árbol tiene mucho que ver, los sacerdotes, sacerdotisas, de hecho el fin de la esclavitud
lo deciden los haitianos en una ceremonia vudú en agosto de Ah, 1793. sí. En el norte, no en la capital. Ah, El norte de la que fue primera capital, Cap-Haitien. Ahí se decide. todo eso Entre lo las contás, Pedro, en casas, el libro. todo Todo eso eso está en está el en el libro. Todo libro. eso está. Yo no quiero, me entusiasmo con estas notas, pero Me después me decís, encanta. Pedro, tenés que vender el libro y vas a ir a Frankfurt y ya contás todo. Pero bueno, igual. No, 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 yo a lo que nos Por están eso viendo y trato los de que van a medirme y a ver. veces no puedo. Es muy interesante. Los dos, bueno, Pedro va a venir a la Feria del Libro de Frankfurt del 15 al 19 de octubre. Va a presentar, va a tener la oportunidad, los lectores, de conocerlo, de firmar los libros. Tengo entendido que vas a traer los dos, la de Haití, Sí, Silencio, sí, El sí, Silencio sí, y el sí. Hambre, y también la Testigo de una Revolución Traicionada. Sí, también. Va a ser Sí. una valija, tú sabes muy bien, mejor que yo, que los libros pesan. Así que, pero bueno, porque además tenemos amigos de mi esposa, mi esposa es alemana, en Sí. Alemania, y una de ellas tiene un programa en la televisión alemana. Pedro, por favor, tráeme tus libros. Así que bueno, sí, 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 amigos de la infancia de ella, ¿no? sí, no, yo Así que también, sí, yo tengo que también. llevar para la Así los feria, para leo, así Mariela y los... Soraya y para Alemania también, Yo porque es un también viaje que va a quiero... durar 2 semanas, en realidad. No, sí. Yo te quería preguntar, era, porque ya faltan 5 minutos para que El tiempo es cerremos, tirano. ¿no? Que es tan interesante cómo elegiste justo estos dos países para escribir, ¿no? Porque estuviste también en Finlandia, en Alemania, eso te lo habían preguntado ya, ¿por qué habías escrito sobre estos dos países, ¿no? Que supongo que es porque tienen una historia muy fuerte, si vas a escribir también sobre nosotros, Bueno, sobre Argentina. nosotros, sí, te explico, en Finlandia fue justo, por eso ya tengo título para mis memorias, que ya mi hija me está pidiendo papá cuando es el tercero, de que todavía me estoy recuperando el segundo. Entre el Báltico y el Caribe, porque estuve en los dos mares. Estuve en el Báltico, Alemania y Sí. Finlandia, porque estuve en el norte de Alemania. Mi padre además venía del Báltico. Y estuve Ah, en el Caribe y estuve alternando, porque fue Alemania, Alemania, Cuba, Finlandia, Haití. O sea que no sí. estuve en África, no estuve en Asia, salvo de paseo. Eh, y nosotros en el ministerio, en la Cancillería, en la carrera, en todos países es igual, cuando te toca ascender o ser promovido a una categoría ya importante, en nuestro caso nos piden un trabajo de tesis, que es tesis de, digamos, de máster sería, no de doctorado. La mía tiene 100 páginas. Y yo estaba en Alemania, año 95, Sí. segundo destino, en Bonn, cuando estaba todo el proceso y ya estaba unificada Alemania, pero como habrá sabido que le fue muy caro, sobre todo hace cuánto, no sé, que vives en Frankfurt, Ujú. que salió muy cara la reunificación alemana. Bueno, todo ese proceso, al estar 9 años, lo he vivido, y Sí. hizo un trabajo sobre la responsabilidad, que es lo que se habla ahora con el futuro gobierno alemán, la responsabilidad alemana de defensa, que desde el 91, 90 hasta hoy casi no existió, porque lo tenemos al tío Sam atrás. Ahora se está debatiendo, yo estoy yendo como politólogo a charlas. El otro día fui a una charla de un profesor alemán Sí. que habló sobre eso, los 500.000 millones que ha conseguido Merz, pero más que nada la necesidad que Alemania asuma un rol que no tuvo. No tenía, hace tiempo que se canceló el Y lo servicio tiene, militar. sí, Son pero lo temas que tiene que tú tener. conoces muy bien, muy bien. Pero Claro. eso hay que darlo vuelta porque ahora si Estados Unidos se abre un poquitito, no del todo, de la NATO, bueno, Alemania es el líder europeo y va a tener que... Y sí, espero que lo hagan. Bueno, es una Pero opinión además, bueno, personal. es una pregunta que me hiciste al principio, no lo contesté. Opinión A mí personal. siempre me gustó escribir, a mí me gustaban más los Sí. escritos que los orales. Yo de Ah, mira. yo era muy tímido, muy introvertido. Después Sí. con la profesión diplomática tú no puedes ser ni tímida ni introvertida. Entonces nunca me imaginé a los 20 años que iba a estar en radio, televisión, en un público, hablando de un libro. Bueno, Sí. con el tiempo uno lo hace, pero siempre me gustó más explayarme por escrito, siempre. Eso tiene que ver también. Y bueno, y después me encierro en mi casa. Yo vivo en un apartamento en el barrio Belgrano, en Buenos Aires. Eh, la tesis, digamos, de Cuba, que dio origen a mi primer libro, la terminé en Haití como embajador.
Sí. y el libro, el DIT lo hice aquí en Buenos Aires. Interesantísimo, interesantísimo el tema, por eso vamos a volver a los que nos ven. Sé que van a poder hacerle preguntas, si quieren mandarme las preguntas a mí y en la próxima vamos a hacer otra entrevista más Podemos adelante, más hacer llegando a otra. la Sí. feria, claro, y en los que me escriben y me hacen preguntas o algo sobre los libros, sobre Pedro, lo hacemos la próxima. ¿Te Y va parece? a va a haber feedback, por supuesto. Claro, me parece genial. Ay, Pedro, muchísimas gracias por esta charla, por esta conversación, por presentar este libro tan interesante que se llama Haití entre el silencio y Y el hambre. pasamos un chivo. El libro está hace tiempo en Amazon, Sí, además sí, de sí, sí. Me escribieron escrito también de y otras librerías también que por favor escriba que están también en la librería. Una librería de Buenos Aires, creo que me el escribieron. Ateneo. El Ateneo, que es la más grande de Buenos Aires. Jenny-El Ateneo. Ahí ya está. Sí, Ah, sí. listo, listo, me alegro. Te mando muchos besos, Pedro, Gracias, gracias. igualmente.